En lo que respecta al análisis de circuitos, muchas veces lo que se pretende es simular un circuito que contenga una fuente dependiente, ya sea de voltaje o de corriente, y para comparar, bueno, los datos que se obtienen del análisis. En este video lo que se va a mostrar entonces pues va a ser el uso de una de las fuentes de voltaje y una de las fuentes de corriente dependientes con la que en la que se cuenta en Multisim. Vale la pena recalcar que hay más de una fuente dependiente, tanto de voltaje o de corriente. Nos vamos a enfocar en una. Aquí, si podemos observar, ya tengo este circuito armado previamente. En caso de que no se sepa de dónde o bueno, no recuerden dónde se obtuvo esta fuente de voltaje dependiente, nos podemos ir a la parte donde en esta barra donde le damos clic y tenemos aquí en fuentes. Nos vamos a lo que viene siendo las fuentes controladas de voltaje. Aquí tenemos una fuente, la primera, que es la ABM. Este ABM significa que es un modelo de comportamiento analógico y es el que vamos a utilizar. Acá abajo, si podemos observar, existen otro tipo de fuentes, ¿no? Vamos a, bueno, de aquí damos OK y aquí está la fuente, ¿no? Que tenemos. También por otro lado, se va a utilizar lo que viene siendo una resistencia variable. Aquí tenemos este porcentaje que viene siendo de esta resistencia. De igual manera, si no se sabe cómo o no se recuerda cómo colocar este componente, nos vamos aquí en la barra donde dice colocar básicos. Nos vamos en básico a lo que viene siendo la resistencia variable y aquí podemos escoger cualquiera, ¿no? que necesitemos. Incluso una vez colocada podemos hacer doble clic y modificar su valor. Dicho esto, entonces lo que tenemos es este circuito que está dividido en dos partes. Por un lado tenemos aquí dos resistencias y una fuente de voltaje. Entonces el voltaje que va a ir modificando, que voy a estar modificando, es precisamente el de la resistencia variable, en este caso denominada R7. La voy a modificar por medio de lo que viene siendo esta perilla. Entonces lo que yo pretendo hacer en la segunda parte del circuito es que esta fuente de voltaje cambie respecto a esta resistencia. Para verificar esos datos, vamos aquí en la barra que está arriba nuevamente. Vamos a colocar lo que viene siendo la sonda de voltaje en este punto. Y vamos a colocar lo que viene siendo la sonda de voltaje de igual manera en este punto. Entonces, en este caso, al colocar la fuente dependiente, ya viene por default colocada como V igual a 1. Entonces, si yo corro la simulación, tiene un valor de 1, que es el que viene aquí. Si yo modifico aquí mi potenciómetro, o bueno, mi resistencia variable, pues no va a variar. Y lo que yo quiero es que esta fuente sea dependiente del voltaje de esta resistencia. Una vez que se colocó entonces esta fuente, damos doble clic y aquí tenemos la parte donde dice valor. Entonces nosotros vamos a colocarle aquí que queremos que sea dependiente de este voltaje. Para hacer esto necesitamos saber cuál viene siendo el nodo, cómo llama el multisim el nodo en el cual está conectado esta resistencia. Para lo cual seleccionamos el cable con el clic izquierdo, damos doble clic y nos dice que tiene un nombre que se llama 8. NetName es el número 8. Entonces este nodo se llama número 8. Entonces queremos el voltaje en este nodo. Entonces regresamos a nuestra fuente, damos doble clic y en la parte de valor vamos a escribir una V mayúscula y entre paréntesis valor de 8. Damos OK y ahora ya cambió, en vez de 1 de ser V8. Esto significa que el voltaje que va a tener esta fuente va a variar respecto al voltaje, bueno, va a ser igual al voltaje que tenemos aquí en este nodo. En este nodo es como si tuviéramos un multímetro que estamos conectando la punta positiva aquí y la punta negativa respecto a tierra. Vamos a iniciar la simulación y podemos observar que el voltaje es el mismo, que es lo que estábamos buscando. Entonces, de hecho, si yo modifico, vamos a mover esto para aquí arriba para que se pueda observar de mejor manera. Si yo modifico mi resistencia, vemos como el voltaje que tengo aquí
va a depender de lo que tengo acá. Y de hecho puedo hacer doble clic nuevamente y voy a decirle que ahora quiero que el voltaje sea por 2. Entonces volvemos a iniciar la simulación y ahora está al doble. Modifico mi resistencia y ya tengo mi voltaje al doble. Ahora esto es respecto a la fuente dependiente de voltaje. Acá abajo tengo una fuente ya de corriente ya lista. Entonces es el mismo circuito. La fuente de corriente dependiente vamos a obtenerla de igual manera aquí en la parte de arriba donde dice colocar fuentes. Y ahora vamos, en vez de escoger fuente controlada de voltaje, vámonos a fuente controlada de corriente. Y tenemos la corriente ABM. Entonces damos clic y si se fijan, de igual manera por default me aparece 1. O sea que ya tener un valor de 1. Vamos a borrarlo. Entonces aquí lo que hice fue lo mismo, determinar cuál es el nodo, cómo se llama aquí. Doy doble clic izquierdo y me dice que el nodo se llama nodo 4, netname es 4. Entonces yo quiero que esta fuente de corriente, su valor va a variar dependiendo de cuál es el valor de voltaje que tengo aquí. Entonces doy doble clic y aquí ya lo tengo escrito, que es voltaje 4. Entonces al iniciar la simulación voy a tener lo siguiente. Tengo aquí el voltaje, es este de aquí, el voltaje en este nodo es 5.94 y en mi fuente de corriente dependiente estoy indicándole que quiero que el valor de mi corriente va a ser igual a el valor del voltaje. Igual lo que podemos hacer es eliminar esto para no causar confusión. Vuelvo a encender la simulación. Entonces si yo modifico el valor de mi resistencia, debido a que esto es un divisor de voltaje, entonces el voltaje aquí en la resistencia va a ir variando. Y el valor que yo tenga aquí de voltaje es el valor que yo tengo aquí de corriente. De igual manera podemos aquí hacer doble clic y podemos, no sé, por ejemplo multiplicarlo por 5, por dar un ejemplo. O incluso sumarle algo. Y aquí ya está la corriente, ¿no? 35.7 amperes. O sea, estoy multiplicando 5 veces este voltaje que tengo yo aquí. Ahora hay que tener en cuenta que los valores que coloquemos aquí tiene que ser, lo podemos consultar, qué valores podemos tener por medio de la ayuda de Multisim. Podemos poner aquí ayuda de Multisim y nos aparece esta ventana. Escribimos lo que viene siendo matemático y nos vamos a la parte donde dice funciones matemáticas soportadas. En funciones matemáticas soportadas tenemos un apartado donde nos indica todas las funciones y aquí nos indica lo que viene siendo el voltaje, cómo lo colocamos. Entonces es una V y entre paréntesis el valor del nodo y la corriente igual. Podemos colocar la corriente y entre paréntesis voltaje o un inductor. Entonces hasta aquí sería este video. Espero que sea de utilidad para que puedan simular sus circuitos con fuentes dependientes tanto de voltaje y de corriente. Entonces bueno, se agradecen por ahí sus comentarios, sus suscripciones y los likes que por ahí pudieran surgir. Muchas gracias.